Bueno, sin duda para mí es la integración. La kinesiología es una práctica, es una metodología integrativa, porque aúna aspectos de diferentes terapias. Aquí la parte para mí mejor de todas es que, habiendo estudiado diferentes tipos de técnicas, las puedes aplicar con facilidad y además puedes también aplicar todos los recursos que se aprenden haciendo kinesiología. No es necesario porque, como te comentaba, la kinesiología ya nos ofrece una amplia variedad de recursos para ya poder empezar a trabajar como un profesional. A mí me gusta a veces comparar, salvando las distancias, la kinesiología un poco como con el Renacimiento. Leonardo da Vinci es una persona que es capaz de pintar, es ingeniero porque realiza ciertos mecanismos, además también estudia el movimiento de los pájaros, es decir, integra una serie de cosas. Entonces venimos de una época, sobre todo en el siglo XX, en que cada terapia, cada mundo es una parcela separada que de alguna forma hace lo que hace, pero está un poco desconectada de todo lo demás. En kinesiología lo que empezamos a ver, aunque nace en el siglo XX, lo que empezamos a ver es que de alguna forma hay un intento, un acercamiento a coger toda una serie de técnicas que están dispersas y de alguna forma unificarlas. Lo que a mí me interesa de la kinesiología y aúna un poco todo esto que hemos estado hablando es que de alguna forma es capaz de integrar distintos aspectos. Un osteópata que dominará mucho de osteopatía, al utilizar la kinesiología, utilizará esas herramientas para mejorar en el trabajo que hace diariamente. ¿Por qué? Porque le permite personalizar, que un poco es quizá la palabra específica de la kinesiología. Personalizamos, ¿por qué? Porque estamos testando a una persona en concreto. No nos regimos por la mayoría de veces si tiene la cara pálida, es que le falta un poco de yang. Depende, hay personas que tengan la cara pálida porque es su naturaleza y hay personas que tengan una falta de irrigación sanguínea digamos en el rostro, ¿no? Pero lo interesante es que utilizando la kinesiología podemos plasmar distintas metodologías, aunque no sea la nuestra nativa, y unarlas. Por lo tanto, ¿qué mejora directamente? Pues quizá la capacidad de acercarse más a la persona con la que trabajamos. En lugar de tener que hacer un juicio totalmente objetivo en función de una serie de cosas, lo cual a la par se vuelve subjetivo, aquí lo que os permite es que no vamos a testar a esa persona y en ese momento, lo cual nos da una precisión a la hora de elegir lo que vamos a hacer en ese momento. Es como entrar a trabajar con un bisturí o con un bisturí utilizando un microscopio de alta resolución y que sabes que vas directamente hacia un sitio que es el mejor que puedes ir en ese momento y para una persona en concreto. Bueno, un poco siendo fiel a lo que hemos dicho, pues cada uno trabaja a su manera. Sí que es cierto que hay unas pautas de cómo enfocar una sesión, de qué más, es decir, normalmente en general lo que podemos esperar de una sesión de kinesiología es que lo primero que vamos a hacer es una entrevista para ver cuál es el motivo de esa consulta y ver cómo podemos acompañar mejor a esa persona que nos visita. A partir de esa entrevista seleccionaremos en función de lo que vaya saliendo una serie de criterios y pautas que de alguna forma harán que se inicie la sesión con lo que nosotros llamamos una puerta de entrada, pero básicamente es venimos con un motivo de consulta y a partir de esa entrevista un poco lo pulimos, lo afinamos para intentar ser muy precisos y eso se convierte en una puerta de entrada que es la que vamos a tratar durante la sesión. Y entonces podemos empezar a aplicar las correcciones que son necesarias para la persona para que pueda tanto conservar como mejorar su bienestar. Por curiosidad, yo soy bastante curioso, he estudiado bastantes cosas y bueno, durante distintas épocas de mi vida empecé con la aplicada y después la que realmente me ha enganchado más fue la global. Bueno, un poco ya es pues por lo que define la misma kinesiología, ¿no? La manera de unir, unificar y poder aplicar lo mejor que se puede con la mejor intención para poder ayudar a que la sesión funcione bien. Por lo menos lo que más me gusta a mí de la kinesiología es un poco lo mismo, es decir, que es
muy específica. Es decir, tú puedes tener la intención desde un criterio objetivo de que te viene alguien diciendo me pasa esto y tú estás convencido de que eso es lo que habría que hacer y sin embargo tú haces los test y haces lo que tienes que hacer y te das cuenta que por ahí no va la cosa. Entonces el ego del terapeuta queda totalmente anulado, ¿no? Porque desde la razón tendríamos que ir por este camino. Empieza a hacer el test y ves que no, ese camino para esa persona en ese momento no es el que funciona. Y entonces es bueno, tú te dejas guiar por la comunicación que estableces con la persona que venga a consulta. Lo interesante es que nunca hay una sesión igual. Tú no puedes decir, llevo 20 años de experiencia y lo he visto todo. No, jamás, nunca lo has visto todo porque en cualquier momento algo que pensabas que era totalmente claro se complica una enormidad y a veces haciendo una entrevista te cuentan un tema que dices, uff, esto puede ser tremendo y sin embargo en un momento ves que hay posibilidades, ves que se abren puertas y ves que la persona pues está feliz y contenta. Y entonces llegas a la conclusión, por fin, de que todos somos diferentes. Completamente diferentes. Sí que hay alguna cosa en común, pero todos asimilamos las cosas de manera diferente, con lo cual la manera de poder ayudar a cada persona siempre va a ser diferente. A ver, quizá no es una anécdota, pero sí que es verdad que por más sesiones que hagas, siempre sorprende las caras específicas de cuando ya llevas unas cuantas sesiones con una persona y ya conoce más o menos la mecánica, tú le preguntas algo, ella te responde e inmediatamente se ríe y dice, uff, he visto que esto que he dicho no es del todo cierto, porque ellos ya dominan cuando da un cambio o no da cambio y han dicho esto que he dicho no es así, ¿no? Entonces resulta curioso cuando ellos mismos ya son capaces de detectar que a veces no es que estén mintiendo, sino simplemente que aquello que están pensando y quizá lo que sienten no es necesariamente lo mismo. No, y también es curioso cuando hay personas que nunca han oído hablar de kinesiología, empiezas a explicar y haces una pequeña muestra, pues explicando, bueno, piensa una cosa que te guste, una cosa, y entonces cuando ven que sin que ellos quieran, hay aquí una comunicación ya entre las dos personas y aquí es como, vale, entonces ¿hay alguien más por aquí? La kinesiología quizá lo que exporta siempre a muchas otras técnicas es el test kinesiológico y a veces la gente piensa que hacer kinesiología es simplemente aprender a hacer el test y realmente no, estamos hablando de una forma de trabajar, una forma de actuar y hasta una forma de pensar. Sí que es cierto que lo que define la kinesiología es la metodología en sí, es una forma de hacer una entrevista buscando unos ciertos aspectos para después entrar ese aspecto fundamental en una sesión y desarrollarlo y hacer que todo eso conlleve a que la persona de alguna forma le resuene o le vibre de alguna manera. Eso sería muy poco técnicamente, pero sí un poco más coloquialmente la forma en que entendemos lo que es la kinesiología. Es una metodología, no es solo el test.